Después de la muerte de Josué, los israelitas hicieron a Yahvé esta consulta: ¿quién de nosotros subirá primero donde los cananeos para combatirlos? Yahvé les respondió: que vayan primero los de la tribu de Judá, y les entregaré el país. Entonces los de Judá dijeron a sus hermanos de la tribu de Simeón: ayúdennos a conquistar la parte del país que nos corresponde y, después, conquistaremos juntos la de ustedes. Así que empezaron la guerra juntos. Cuando los hombres de Judá atacaron a los cananeos y a los fereceos, Yahvé se los entregó. En Besec derrotaron a 10,000 hombres. En Besec se encontraron con el señor de Besec y pelearon contra él. El señor de Besec se dio a la fuga, pero ellos lo persiguieron, le echaron mano y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. El señor de Besec declaró: 70 reyes a quienes corté los pulgares de pies y manos recogían las migajas debajo de mi mesa. Dios me devuelve lo que hice yo. Lo llevaron a Jerusalén y allí murió. Los de Judá atacaron la ciudad de Jerusalén, y después de matar a sus habitantes, quemaron la ciudad. Luego bajaron de Jerusalén para atacar a los cananeos que habitaban en los cerros, en el Negev y en la llanura. También atacaron a los cananeos que vivían en Hebrón. Hebrón se llamaba entonces Kiriat Arbe, y derrotaron a Sesaf, a Ahimán y a Tolmaí. De allí marcharon contra los habitantes de Debir, que se llamaba Kiriat Sefer. Entonces Caleb hizo la siguiente promesa: al que tome Kiriat Sefer le daré por esposa a mi hija Acsá. Fue Otoniel quien tomó la ciudad. Ese era hijo de Cnas y hermano menor de Caleb, el cual le dio por esposa a su hija Acsá. En cuanto llegó a Acsá, sugirió a Otoniel que pidiese a su padre un campo. Ella se bajó de su burro y Caleb le preguntó: ¿qué quieres? Ella respondió: hazme un favor, ya que me has dado el desierto de Negev, dame también las fuentes de agua. Y Caleb le dio las fuentes de arriba y las de abajo. También los hijos del Kenita, suegro de Moisés, subieron con la gente de Judá desde la ciudad de las palmeras a esa parte del desierto de Judá que limita con el Negev de Arad, y se quedaron entre ellos. Los de Judá y sus hermanos de la tribu de Simeón atacaron a los cananeos que habitaban en Sefat y sacrificaron la ciudad en honor de Yahvé. Por esto, la ciudad se llamó Anatema. Judá se apoderó de Gaza, de Ascalón y de Acarón con sus territorios respectivos. Si bien conquistaron la zona montañosa con la ayuda de Yahvé, no pudieron desalojar a los habitantes de la llanura, los cuales combatían con carros de hierro. Siguiendo las órdenes de Moisés, dieron la ciudad de Hebrón a Caleb, el mismo que había echado de allí a los 3 hijos de Enac. En cambio, la tribu de Benjamín no logró expulsar a los jebuseos que habitaban en Jerusalén. Estos se han quedado en Jerusalén hasta el día de hoy. La gente de José subió en dirección de Betel con la ayuda de Yahvé. Enviaron espías hacia Betel, llamada antiguamente Luz. Y estos, divisando a un hombre que salía de la ciudad, le dijeron: dinos cómo se puede penetrar en la ciudad y no te mataremos. Él se lo indicó. Entraron y pasaron la ciudad a cuchillo, pero dejaron libre a aquel hombre y a toda su familia. El hombre se fue al país de los heteos, donde construyó una ciudad a la que llamó Luz. Y así se llama todavía hoy. Sin embargo, la tribu de Manasés no desalojó a la gente de Betzán y de Tanac, ni a los habitantes de Dor, de Gibleam y de Megiddo, en estas ciudades y en los pueblos que de ellas dependen. Los cananeos se mantuvieron firmes y conservaron sus tierras. Pero cuando los israelitas se sintieron más fuertes, exigieron impuestos a los cananeos, los cuales permanecieron en su lugar. Tampoco la tribu de Efraín expulsó a los cananeos que habitaban en Gase, ni la tribu de Zabulón a los habitantes de Ketrom y de Nalol. Estos cananeos permanecieron entre ellos, pero tuvieron que pagar impuestos. Los de Aser no expulsaron a la gente de Acón y de Sidón, a los de Mahalet ni de Asib, de Helba ni de Afec y de Rehob. La tribu de Aser tuvo que habitar en medio de los cananeos que ocupaban su territorio, ya que no pudo quitarles esa provincia. Lo mismo la tribu de Neftalí, al no poder echar a los habitantes de Bet-Semes y de Bet-Anat, tuvo que establecerse en medio de los cananeos que habitaban la región, pero estos tuvieron que pagarles impuestos. Los amorreos no dejaron bajar a la llanura a los hijos de Dan, que permanecieron en los cerros. También los amorreos se mantuvieron en Argeres, en Ayalón y en Selebín,
pero cuando la tribu de José se sintió más fuerte, los obligó a pagar impuestos. El territorio de estos amorreos se extendía desde la subida de Acrabim y desde Sela, hacia arriba. El ángel de Yahvé subió de Gilgal a Boquim, donde estaban reunidos los israelitas y les dijo: Yo los saqué de Egipto y los traje a la tierra que les había prometido a sus padres. Les había dicho: No romperé jamás mi alianza con ustedes. Pero ustedes no harán alianza con los cananeos, sino que destruirán sus altares. Pues bien, ustedes no han obedecido. ¿Por qué se portaron así? Ahora yo no expulsaré a estos pueblos ante ustedes. Ellos serán sus opresores y los dioses serán una trampa para ustedes. Cuando terminó de hablar el ángel de Yahvé, todos los israelitas comenzaron a llorar a gritos. Por eso llamaron a aquel lugar Boquim, que significa los que lloran, y ofrecieron sacrificios a Yahvé. Josué despidió al pueblo y los israelitas se fueron cada uno a su heredad para ocupar el país. El pueblo sirvió a Yahvé en vida de Josué y de los jefes que le sobrevivieron y que habían sido testigos de todas las grandes hazañas de Yahvé en favor de Israel. Josué, hijo de Nun, siervo de Yahvé, murió a la edad de 110 años. Lo enterraron en el término de su heredad, en Timná-Heres, en los cerros de Efraín, al norte de la montaña de Gaas. Toda aquella generación murió y le sucedió otra que no conocía a Yahvé ni lo que había hecho por Israel. Los israelitas se portaron muy mal con Yahvé y sirvieron a los Baales. Abandonaron a Yahvé, Dios de sus padres, que los hizo salir de Egipto, y sirvieron a otros dioses de los pueblos vecinos. Se postraron ante esos dioses y ofendieron a Yahvé. Al ver Yahvé que lo abandonaban para servir a Baal y a Astarte, se enojó contra su pueblo, entregándolo en manos de saqueadores, que los dejaron en la miseria. Él mismo los vendió a sus enemigos que de todas partes se echaban sobre ellos, y no podían hacerles frente. Cuando se sentían con fuerza para atacar, Yahvé se ponía contra ellos y les mandaba la mala suerte, como se lo había advertido y dicho con juramento. Su situación llegó a ser muy angustiosa. Yahvé hizo que se levantaran jueces, o sea, libertadores, que salvaron a los israelitas de sus explotadores. Pero ni aun a esos jueces obedecían, sino que se prostituían a otros dioses y los adoraban. Pronto se desviaron del camino de sus padres, que obedecieron los mandamientos de Yahvé. Ellos no hicieron así. Cuando Yahvé hacía surgir un juez, estaba con él y lo salvaba de sus enemigos. Esto duraba mientras vivía el juez, ya que Yahvé se compadecía del lamento de su pueblo, oprimido y perseguido. Pero, cuando moría el juez, volvían a caer peor que sus padres, adorando y sirviendo a otros dioses, no habían renunciado a sus prácticas y su terco obrar. Yahvé se enojó y dijo: Esa gente rompió la alianza que yo había hecho con sus padres y no quieren obedecerme. Pues bien, yo tampoco echaré de delante de ellos a ninguno de los pueblos que quedaron al morir Josué. Y probaré a Israel por medio de esos pueblos para saber si al fin seguirán mis caminos como hicieron sus padres. Así, pues, Yahvé dejó subsistir esas naciones y no les quitó tan pronto el territorio, por eso no los había entregado en manos de Josué. Estos son los pueblos que Yahvé dejó subsistir para probar con ellos a Israel, es decir, a todos los israelitas que no habían conocido ninguna de las guerras de Canaán. Los dejó subsistir para que las generaciones de los hijos de Israel que antes no habían conocido la guerra aprendieran a guerrear. Quedaron los 5 príncipes de los filisteos y todos los cananeos, los sidonios y los jebeos del monte Líbano, desde la montaña de Baal Hermón hasta la entrada de Hamat. Sirvieron, pues, para probar con ellos a Israel, a ver si guardaban los mandamientos que Yahvé había prescrito a sus padres por medio de Moisés. Así, los israelitas habitaron en medio de los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, jebeos y jebuseos. Se casaron con sus hijas, dieron sus propias hijas a los hijos de aquellos y sirvieron a sus dioses. Los israelitas se portaron muy mal con Yahvé, se olvidaron de Yahvé, su Dios, y sirvieron a los Baales y a los Aserás. Por esto estalló la ira de Yahvé contra Israel y los dejó en manos de Cusán-Risataim, rey de Aram, al que estuvieron sometidos durante 8 años.
Entonces los israelitas clamaron a Yahvé, y él suscitó de entre ellos un libertador que los salvó, Otoniel, hijo de Cnaz y hermano menor de Caleb. El espíritu de Yahvé estuvo sobre él y se puso al frente de Israel. Hizo la guerra y Yahvé puso en sus manos a Cushan-Risataim, rey de Aram, al que venció. El país tuvo paz por espacio de 40 años. Luego murió Otoniel, hijo de Cnaz. Los israelitas volvieron a portarse mal con Yahvé, y él fortaleció a Eglón, rey de Moab, para que los atacara. La razón fue solamente porque se portaban mal con Yahvé. Eglón se unió a los amonitas y los amalecitas, luego se puso en marcha y derrotó a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. Los israelitas estuvieron sometidos a Eglón, rey de Moab, 18 años. Pero, como clamaron a Yahvé, él les dio un libertador, Ehud, hijo de Gerá, de la tribu de Benjamín, que era zurdo. Los israelitas le encargaron llevar un regalo a Eglón, rey de Moab. Ehud, pues, se hizo un puñal de 2 filos, de 1 codo de largo, y se lo ciñó debajo de la ropa sobre el muslo derecho. Y fue a presentar el regalo a Eglón, rey de Moab. Este Eglón era un hombre muy gordo. En cuanto terminó de ofrecer el presente, Ehud dio la señal de partida a los hombres que habían traído todas las cosas. Pero él, al llegar al lugar de los ídolos, cerca de Gilgal, volvió donde el rey, al que le dijo: «Tengo un mensaje secreto para ti, oh rey». Este declaró: «Déjenme solo». Y salieron de su presencia todos los que estaban con él. Entonces se acercó Ehud, mientras el rey estaba sentado en su galería alta particular, que era más fresca. Ehud le dijo: «Señor, tengo un encargo de Dios para ti». Y el rey se levantó de su silla. Entonces Ehud, con su mano izquierda, tomó el puñal que llevaba sobre el muslo derecho y se lo hundió en el vientre. Incluso el puño penetró con la hoja y se cerró la grasa en torno a la hoja, pues no se la sacó del vientre. Ehud salió por la ventana, habiendo cerrado tras de sí las puertas de la galería alta y echado los cerrojos. Después que se fue, llegaron los servidores y vieron que las puertas de la galería alta tenían puesto el cerrojo. Se dijeron: «Seguro que está haciendo sus necesidades en la galería fresca». Esperaron largo rato, pero no se abrían las puertas de la galería alta. Por fin tomaron las llaves y abrieron. Su señor yacía en tierra, muerto. En cuanto Ehud había huido mientras ellos esperaban, había pasado por el lugar de los ídolos y se había puesto a salvo en Seira. Apenas llegó, tocó el cuerno en los cerros de Efraín y los israelitas bajaron de los cerros. Él se puso al frente de todos y les dijo: «Síganme, porque Yahvé ha entregado a la gente de Moab, nuestro enemigo, en manos de ustedes». Bajaron con él, cortaron los pasos del Jordán hacia Moab y no dejaron pasar a nadie. En aquella ocasión derrotaron a Moab, eran unos 10.000 hombres, todos fuertes y valientes, y no se salvó ninguno. Aquel día Moab fue sometido a Israel, y el país quedó tranquilo 80 años. Luego vino Samgar, hijo de Anat, que derrotó a 600 hombres de los filisteos con una picana de bueyes, salvando también él a Israel. Al morir Ehud, los israelitas volvieron a portarse mal con Yahvé. Y él los dejó en poder de Yabín, rey de Canaán. Yabín reinaba en Yasé, y el jefe de su ejército era Sísara, quien vivía en Aroset. Entonces los israelitas clamaron a Yahvé, pues Yabín tenía 900 carros de guerra y, desde hacía 20 años, mantenía oprimidos a los israelitas. En aquel tiempo, Débora, esposa de Lapidot, una profetisa, hacía de juez. Se sentaba bajo la llamada palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en la tierra de Efraín, allí resolvía los pleitos que le presentaban los israelitas. Y mandó llamar a Barak, hijo de Abinoam, que era del pueblo de Cades de Neftalí, y le dijo: «Esta es una orden de Yahvé, ve a preparar una concentración en el cerro Tabor. Tomarás contigo a 10.000 hombres de las tribus de Neftalí y de Zabulón. Porque quiero traerte a Sísara al río Sisón, con sus carros y sus hombres, y te lo entregaré». Barak le respondió: «Si vas conmigo, iré, pero si no vienes, no iré». Débora le contestó: «Iré contigo, pero si empiezas así, el honor de la victoria no será tuyo, sino que Sísara será muerto por una mujer». De este modo Débora fue con Barak a Cades.
Este convocó a los de Zabulón y Neftalí, y 10.000 hombres los siguieron, también Débora subió con él. En ese momento el kenita Heber acampaba junto a la encina de Besanaín, cerca de Cadés, después de separarse de los otros kenitas descendientes de Jobab, suegro de Moisés. Sísara supo que Barak había subido al cerro Tabor. Reunió todos sus carros, 900 carros de guerra, y a toda su gente y, saliendo de Aroset, se dirigió al río Sisón. Entonces dijo Débora a Barak, levántate, que este es el día en que Yahvé te entregará a Sísara, Yahvé hoy ha salido delante de ti. Barak, pues, bajó del cerro Tabor con sus 10.000 hombres y Yahvé le concedió que derrotara a Sísara con sus carros y todo su ejército. Sísara tuvo que bajarse de su carro y huir, mientras Barak persiguió los carros y las tropas hasta Aroset. Todos fueron muertos, sin que nadie se salvara. Allí se refugió Sísara, y llegó corriendo a la tienda de campaña de Yael, esposa de Heber, el kenita, pues había paz entre las tribus kenitas y los cananeos de Yabín, rey de Yasé. Yael salió al encuentro de Sísara y le dijo, vente por acá, mi señor, no temas. Sísara entró y Yael lo escondió bajo una manta. Él le pidió un poco de agua para calmar la sed. La mujer destapó el odre de la leche, le dio de beber y volvió a cubrirlo con una manta. Sísara le dijo, quédate a la entrada y, si alguien te pregunta, dile que no hay nadie contigo. Sísara, que estaba muy cansado, se quedó dormido. Entonces la mujer tomó un martillo y una estaca de la tienda, se acercó a él despacito y le clavó en la cabeza la estaca, que se fijó en la tierra. Cuando llegó Barak, Yael le salió al encuentro y le dijo, ven, que te mostraré al hombre que buscas. Él entró y vio a Sísara muerto con la estaca en la cabeza. Ese día Yahvé humilló a Yabín ante los israelitas. Ellos ya no lo dejaron tranquilo hasta que lo eliminaron. Aquel día, Débora y Barak, hijo de Abinoam, cantaron este canto. En Israel los guerreros dejaron sus cabellos sueltos, en Israel se presentaron voluntarios para la guerra. Bendigan a Yahvé. Escuchen, reyes, pongan atención, príncipes. Yo voy a cantar a Yahvé, celebraré a Yahvé, Dios de Israel. Cuando saliste de Seir, oh Yahvé, cuando avanzabas desde el campo de Edom, la tierra tembló, los cielos se tambalearon y las nubes destilaron agua. Delante de Yahvé, los montes se estremecieron, delante de Yahvé, el Dios de Israel. En los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Yael, ya no había caravanas, y los que iban caminando, lo hacían por senderos desviados. En Israel faltaban los líderes, hasta que me levanté yo, Débora, hasta que me desperté como madre de Israel. Iban tras dioses nuevos, y la guerra se les vino encima. Apenas un escudo y una lanza para 40.000 hombres en Israel. Mi corazón está con los jefes de Israel, con los voluntarios del pueblo. Bendigan a Yahvé. Los que van montados en burras blancas, los que se sientan sobre tapices, los que van por el camino, mediten. Oigan la voz de los que reparten los despojos junto al lugar donde beben los animales. Allí se cantan los favores que Dios ha hecho a Israel, cuando el pueblo de Yahvé ha bajado a las puertas. Despierta, Débora, despierta. Despierta, despierta y entona un canto. Levántate, Barak, y trae tus cánticos, hijo de Abinoam. Que los sobrevivientes del pueblo dominen a sus opresores. Que Yahvé esté conmigo más fuerte que los valientes. Tus raíces, Efraín, están en Amalek, tu hermano Benjamín está tras de ti entre tus tropas. De Maquir han bajado capitanes, de Zabulón, jefes llevando la vara de bronce. Los jefes de Isaacar están con Débora, Isaacar está con Barak, lanzado tras sus huellas en la llanura. En los clanes de Rubén se multiplican las consultas. ¿Por qué te has quedado en tus corrales escuchando la flauta entre los rebaños? Los clanes de Rubén no logran decidirse. Galaad se quedó al otro lado del Jordán y, ¿por qué se quedó Dan en sus naves? Aser se ha quedado a orillas del mar, tranquilo está en sus puertos. Zabulón, en cambio, ha despreciado la muerte, también Neftalí, que subió al campo de batalla. Vinieron los reyes al combate, combatieron los reyes de Canaán, en Tanac, junto a las aguas de Megiddo, pero no recogieron plata. Desde los cielos lucharon las estrellas,
desde sus órbitas lucharon contra Sísara. El torrente Sison los arrastró, el torrente antiguo, el torrente Sison. Avanza sin miedo, alma mía. Cascos de caballos sacuden el suelo, al galope de sus caballos. Maldigan a Meroz, dijo el ángel de Yahvé, maldigan, maldigan a sus moradores, pues no vinieron en ayuda de Yahvé junto a los héroes. Bendita entre las mujeres Yael, mujer de Geber, el kenita, entre las mujeres que habitan en tiendas, bendita seas. Él pidió agua, ella le dio leche, en la copa de honor le sirvió nata. Llevó una mano a la estaca y con su derecha tomó el martillo de los obreros. Hirió a Sísara, le partió la cabeza, lo golpeó y le partió la sien, a sus pies se desplomó, allí cayó, quedó tendido. A la ventana se asomó la madre de Sísara, y gritó tras la reja, ¿por qué tarda en llegar su carro? ¿Por qué se demora el andar de su carro? La más despierta de sus mujeres le contesta y le da esta respuesta. ¿Será que reparten el botín encontrado, una cautiva, 2 cautivas para cada guerrero, paños de color para Sísara como botín, paños de color 2 veces recamados para bufanda? Así perezcan todos tus enemigos, oh Yahvé, y sean tus amigos como sol en todo su fulgor. Y el país tuvo paz durante 40 años. Los israelitas se portaron mal con Yahvé, y Yahvé los entregó durante 7 años en manos de Madián. Y la mano de Madián se les hizo muy pesada. A causa de Madián, los israelitas se hicieron los escondites que hay en los cerros, las cavernas y los refugios. Cuando los israelitas sembraban, venía Madián, con Amalek y los hijos de Oriente. Subían contra Israel. Acampaban en sus tierras y devastaban todos los campos hasta la entrada de Gaza. No dejaban víveres, ni ovejas, ni bueyes, ni burros. Porque subían numerosos como langostas, con sus ganados y sus tiendas. Ellos y sus camellos eran innumerables e invadían el país para saquearlo. De esta manera Madián redujo a Israel a una gran miseria y los israelitas clamaron a Yahvé. Cuando los israelitas clamaron a Yahvé por causa de Madián, Yahvé les mandó un profeta que les dijo, así habla Yahvé, Dios de Israel, yo los hice subir de Egipto y los saqué de la casa de la esclavitud. Los libré de la mano de los egipcios y de todos los que los oprimían, arrojé a los habitantes de estas tierras delante de ustedes, les di la tierra de ellos. Y les dije, yo soy Yahvé, su Dios. No teman a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitan. Pero ustedes no me hicieron caso. El ángel de Yahvé vino y se sentó bajo el árbol sagrado de Ofra, que pertenecía a Joás, de la familia de Abiezer. Gedeón, el hijo de Joás, estaba limpiando trigo en el lagar para ocultarlo de los madianitas. El ángel de Yahvé le dijo, Yahvé está contigo, valiente guerrero. Gedeón respondió, por favor, mi señor, si Yahvé está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Dónde están los milagros que nos contaban nuestros padres? ¿No decían que Yahvé los hizo subir de Egipto? ¿Por qué, ahora, nos abandona y nos entrega en manos de los madianitas? Yahvé entonces se volvió a él y le contestó, anda y con tu valor salvarás a Israel de los madianitas. Soy yo quien te envía. Gedeón contestó, disculpe, señor, ¿cómo puedo yo salvar a Israel? Mi familia es la más humilde de mi tribu y yo soy el último de la familia de mi padre. Yahvé le respondió, yo estaré contigo y tú derrotarás al pueblo de Madián de una sola vez. Gedeón le dijo, por favor, dame una señal de que eres tú quien habla. No te vayas de aquí hasta que yo vuelva con una ofrenda y te la presente. Él respondió, aquí mismo voy a esperar. Gedeón se fue y preparó un cabrito, tomó una medida de harina, con la que hizo pan sin levadura, puso el caldo en una olla y la carne en un canasto y fue a presentárselo debajo del árbol. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes, déjalos en esta piedra, y el caldo, arrójalo. Gedeón lo hizo así. En ese momento el ángel de Yahvé extendió el bastón que tenía en la mano y tocó la carne y los panes. De repente una llamarada salió de la roca. El fuego quemó la carne y los panes y el ángel de Yahvé desapareció. Gedeón comprendió que era el ángel de Yahvé y dijo, pobre de mí, señor Yahvé. He visto al ángel de Yahvé cara a cara.
Pero Yahvé le respondió, la paz sea contigo. No temas, no morirás. Gedeón levantó en aquel lugar un altar a Yahvé y lo llamó Yahvé Paz. Todavía hoy está en Ofra de Abiezer. Aquella misma noche Yahvé dijo a Gedeón, lleva contigo a 10 servidores de tu padre y un toro de 7 años. Derriba el altar de Baal que cuida tu padre y corta el tronco sagrado que está a su lado. Después levantarás un altar a Yahvé sobre esta cumbre y me sacrificarás el toro, quemándolo con la leña del tronco sagrado. Gedeón, con ayuda de 10 servidores, hizo lo que Yahvé le había ordenado. Solamente que lo hizo de noche por temor a su familia y a la gente del pueblo. Al día siguiente, toda la gente del pueblo vio el altar de Baal hecho pedazos y el tronco sagrado arrasado. Fuera de esto, vieron que un toro había sido sacrificado sobre el nuevo altar. Unos a otros se preguntaban e hicieron toda una investigación para descubrirlo. Así supieron que había sido Gedeón. Y fueron a decir a Joás, entréganos a tu hijo y que muera por haber derribado el altar de Baal y cortado el tronco sagrado. Pero Joás dijo a la gente sublevada, ¿ustedes son los que van a defender a Baal y lo van a salvar? Si es Dios, que se defienda a sí mismo, ya que le destruyeron su altar. Aquel día dieron a Gedeón el nombre de Jerubbaal, o sea, Baal se defienda, pues decían, que Baal se defienda de él, porque le destruyó su altar. Todo Madián, Amalek y los hijos de Oriente se juntaron, pasaron el Jordán e invadieron la llanura de Jezreel. En ese momento el espíritu de Yahvé revistió de su fuerza a Gedeón, el cual tocó el cuerno y se le unieron los hombres de Abiezer. Envió mensajeros por todo el territorio de Manasés, que se unió a él, e igualmente la gente de Aser, Zabulón y Neftalí, que le salieron al encuentro. Gedeón dijo a Dios, si de verdad vas a salvar por mi mano a Israel, como has dicho, concédeme esto. Yo voy a tender un vellón de lana en la era. Si cae el rocío solamente sobre el vellón y todo el suelo queda seco, sabré que salvarás a Israel por mi mano, como has prometido. ¿Así sucedió? Gedeón se levantó de madrugada, estrujó el vellón y exprimió su rocío, llenando una copa de agua. Gedeón habló de nuevo a Dios y le dijo, no te enojes conmigo si me atrevo otra vez a hablarte. Por favor, quisiera hacer otra vez la prueba con el vellón, que quede seco solo el vellón y que haya rocío por todo el suelo. Yahvé así lo hizo aquella noche. Quedó seco el vellón y por todo el suelo había rocío. Jerubbaal, es decir, Gedeón, se levantó temprano junto con toda la gente que estaba con él y acampó más arriba de Jarod. El campamento de los madianitas estaba más al norte y se extendía desde la loma de Moré hasta el llano. Entonces dijo Yahvé a Gedeón, es mucha la gente que está contigo. Si yo les entrego a los madianitas, los israelitas creerán que por sus propios medios vencieron a los madianitas. Por eso reúne a tu gente y diles que el que tenga miedo se retire. Así fue como se retiraron 22,000 hombres y solo quedaron 10,000. Yahvé dijo a Gedeón, todavía hay demasiada gente. Hazlos bajar al agua y yo mismo los probaré por ti. El que yo diga, este irá contigo, ese irá, y el que yo diga, ese no, a ese lo despedirás. Gedeón, pues, los hizo bajar al agua. Allí Yahvé dijo, los que lamen el agua como lo hacen los perros, ponlos a un lado. Y los que se arrodillen para tomar agua, ponlos a otro lado. Fueron 300 los que lamieron el agua. Y el resto se arrodillaron a beber. Entonces dijo Yahvé a Gedeón, yo ampararé a estos 300 hombres que lamieron el agua y pondré a los madianitas en tus manos. Que los demás vuelvan a sus casas. Los 300 se tomaron los jarrones y cuernos de todos los demás, mientras Gedeón los despedía. Al final, Gedeón y sus 300 hombres hicieron frente a los madianitas acampados abajo, en el valle. Aquella noche le dijo Yahvé, levántate y baja al campamento, porque lo he puesto en tus manos. No obstante, si temes bajar solo, sal al campamento con tu criado Purá. Y escucha lo que allí dicen. Te sentirás fortalecido con ello y luego atacarás el campamento. Bajó, pues, con su criado Purá hasta la parte extrema de los centinelas del campamento.
Madián, Amalek y todos los hijos de Oriente se extendían en el valle, numerosos como langostas, y sus camellos eran innumerables como la arena de la orilla del mar. Se acercó Gedeón y escuchó cómo un hombre contaba a su vecino un sueño que había tenido. Este decía: he tenido un sueño, un pan grande de cebada rodaba por el campamento de Madián, llegó hasta una tienda, chocó contra ella y la volcó de arriba abajo. Su vecino le respondió: esto no puede significar más que la espada de Gedeón, hijo de Joás, el israelita. Dios ha entregado en sus manos a Madián y a todo el campamento. Cuando Gedeón oyó la narración del sueño y su explicación, se postró, volvió al campamento de Israel y dijo: levántense, porque Yahvé ha puesto en manos de ustedes el campamento de Madián. Gedeón dividió a sus 300 hombres en 3 bandos. A todos les pasó luego las trompetas y los jarrones vacíos, dentro de los cuales había antorchas encendidas. Les dijo: mírenme a mí y hagan lo mismo que yo. Cuando yo llegue a la proximidad del campamento, ustedes harán igual que yo. Los que estén conmigo tocarán el cuerno, como señal para que todos lo hagan alrededor del campamento, y gritarán: por Yahvé y por Gedeón. Con los 100 hombres de su bando, Gedeón llegó al campamento madianita cuando los centinelas cambiaban de turno, al comienzo de la vigilia de medianoche. Entonces los israelitas rompieron los jarrones, sacaron las antorchas y tocaron los cuernos con la otra mano. Así lo hicieron los 3 bandos, gritando: por Yahvé y por Gedeón. Se quedó cada uno en su puesto alrededor del campamento y los del campamento comenzaron a correr gritando y huyendo. Mientras, los 300 israelitas seguían tocando. Yahvé hizo que por todo el campamento los madianitas se mataran entre sí. Los que lograron huir fueron hasta Bet-Asita, hacia Sareda, y hasta la orilla de Abel Mejulá, frente a Tabat. Los israelitas acudieron de Neftalí, de Aser y de todo Manasés para perseguir a Madián. Gedeón mandó también mensajeros por todos los cerros de Efraín para decir: bajen al encuentro de Madián y córtenles los vados hasta Bet-Bará y a lo largo del Jordán. Acudieron, pues, todos los hombres de Efraín y ocuparon los vados hasta Bet-Bará y a lo largo del Jordán. Hicieron prisioneros a los 2 jefes de Madián, Oreb y Zeeb, mataron a Oreb en la peña de Oreb y a Zeeb en el lagar de Zeeb. Persiguieron a Madián y llevaron a Gedeón, al otro lado del Jordán, las cabezas de Oreb y Zeeb. La gente de Efraín dijo a Gedeón: ¿por qué has hecho esto de no convocarnos cuando fuiste a combatir contra Madián? Discutieron con él violentamente. Él les respondió: ¿qué he hecho yo en comparación con lo que han hecho ustedes? ¿No vale más un racimo de Efraín que la vendimia de Abiezer? Yahvé ha entregado a los jefes de Madián, Oreb y Zeeb, en sus manos. ¿Qué he podido hacer yo en comparación de lo que han hecho ustedes? Con estas palabras que les dijo se calmaron sus ánimos. Gedeón llegó al Jordán y lo pasó. Tanto él como los 300 hombres que iban con él estaban agotados por el cansancio y hambrientos. Dijo, pues, a la gente de Sucot: den, por favor, tortas de pan a la tropa que me sigue, porque está rendida de fatiga, y voy persiguiendo a Sebaj y a Salmuná, reyes de Madián. Pero los jefes de Sucot respondieron: ¿acaso has sujetado las manos de Sebaj y Salmuná? ¿Cómo, pues, daríamos pan a tu ejército? Gedeón les respondió: bien, cuando Yahvé haya entregado en mis manos a Sebaj y a Salmuná, a ustedes les desgarraré sus carnes con espinas y cardos del desierto. De allí subió a Penuel y les habló de igual manera. Pero la gente de Penuel le respondió como los de Sucot. Él respondió: cuando vuelva victorioso derribaré esta torre. Sebaj y Salmuná estaban en Carcor con su ejército, unos 15,000 hombres, todos los que habían quedado de los hijos de Oriente. Los que habían muerto eran 120,000 guerreros. Gedeón subió por el camino de los nómadas, al este de Nobaj y de Yogboa, y se dejó caer sobre el campamento cuando se creían ya seguros. Sebaj y Salmuná huyeron. Él los persiguió, los tomó prisioneros y dispersó a todo su ejército. Después de la batalla, Gedeón, hijo de Joás, volvió por la pendiente de Jarás. Habiendo detenido a un joven de la gente de Sucot, lo interrogó. Él le dio por escrito los nombres de los jefes y ancianos de Sucot, 77 hombres. Gedeón se dirigió a la gente de Sucot y les dijo:
aquí tienen a Sebaj y Salmuná, por quienes me hicieron burla diciendo, ¿acaso has sujetado ya las manos de Sebaj y Salmuná para que demos pan a tus tropas hambrientas? Tomó entonces a los jefes de la ciudad y con espinas y cardos del desierto castigó a esa gente de Sucot. Derribó la torre de Penuel y mató a los habitantes de la ciudad. Luego dijo a Sebaj y Salmuná, ¿cómo eran los hombres que ustedes mataron en el Tabor? Ellos respondieron, se parecían a ti, tenían aspecto de hijos de reyes. Respondió Gedeón, eran mis hermanos, hijos de mi madre. Vive Yahvé, que si los hubieran dejado vivos no los mataría a ustedes. Dijo a Yiter, su hijo mayor, ánimo, mátalos. Pero el muchacho no desenvainó la espada, no se atrevió porque era muy joven todavía. Sebaj y Salmuná dijeron entonces, levántate tú y mátanos, porque, según es el hombre, es su valentía. Gedeón se levantó y los mató a los dos, y tomó para sí los adornos que sus camellos llevaban al cuello. Los israelitas dijeron a Gedeón, ya que nos salvaste de los madianitas sé tú nuestro rey, y después de ti tu hijo y los descendientes de tu hijo. Pero Gedeón respondió, no seré yo ni mi hijo quien reine en Israel, sino que Yahvé es nuestro rey. Gedeón agregó, solo quiero pedirles que me dé cada uno de ustedes un anillo de los del botín. Esto lo dijo Gedeón, porque los vencidos eran ismaelitas, cuyos anillos eran de oro. Le contestaron, te lo damos con mucho gusto. Entonces Gedeón extendió su manto y cada israelita echó un anillo de su botín. El peso de los anillos alcanzó a 1700 monedas de oro, sin contar los prendedores, los aros y los lujosos vestidos que usaban los reyes de Madián. Además, los collares de los camellos. Con este dinero, Gedeón se hizo un ídolo que puso en su ciudad de Ofra, y de todas partes de Israel la gente empezó a ir a ese lugar, apartándose de Yahvé. Esa fue la trampa en que cayó Gedeón y los suyos. Por lo demás fueron humillados los madianitas de tal manera que hubo paz en Israel durante 40 años, mientras vivió Gedeón. Este volvió a Ofra y se quedó en su casa. Tuvo 70 hijos, pues tenía muchas esposas. De una mujer de la ciudad de Siquem tuvo un hijo llamado Abimelec. Murió Gedeón, hijo de Joás, después de una dichosa vejez, y fue enterrado en la tumba de su padre Joás, en Ofra de Abiezer. Después de la muerte de Gedeón, los israelitas volvieron a prostituirse tras de los Baales y tomaron por dios a Baal-Berit. Los israelitas no se acordaron más de Yahvé, su Dios, que los había librado de la mano de todos los enemigos que los rodeaban. Tampoco fueron agradecidos con la familia de Jerubbaal Gedeón, por todo el bien que había hecho a Israel. Abimelec, hijo de Jerubbaal, marchó a Siquem, donde los hermanos de su madre, y les dijo a ellos y a toda la familia paterna de su madre. Digan esto, por favor, a todos los señores de Siquem, ¿qué es mejor para ustedes, que los gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jerubbaal, o que los mande un solo hombre? Recuerden, además, que yo soy de la misma sangre que ustedes. Los hermanos de su madre transmitieron este mensaje a todos los señores de Siquem, quienes se inclinaron al lado de Abimelec, porque se decían: es nuestro hermano. Le dieron, pues, 70 monedas de plata del templo de Baal-Berit, con las que Abimelec contrató a hombres malvados y aventureros que marcharon con él. Fue con ellos a casa de su padre, en Ofra, y mató de una vez a todos sus hermanos, hijos de Jerubbaal, que eran 70 hombres. Solo escapó Jotam, el hijo menor de Jerubbaal, que pudo esconderse. Luego se reunieron todos los señores de Siquem y todo el consejo. Fueron y proclamaron rey a Abimelec, junto a la encina de la estela que hay en Siquem. Se lo anunciaron a Jotam, quien se colocó en la cumbre del monte Garizim. Allí alzó la voz y clamó: escúchenme, señores de Siquem, y que Dios los escuche. Los árboles se pusieron en camino para buscar un rey a quien ungir. Dijeron al olivo: sé tú nuestro rey. Les respondió el olivo: voy a renunciar al aceite con el que gracias a mí son honrados los dioses y los hombres, para ir a mecerme por encima de los árboles. Los árboles dijeron a la higuera: ven tú a reinar sobre nosotros. Les respondió la higuera: voy a renunciar a mi dulzura y a mi sabroso fruto, para ir a mecerme por encima de los árboles. Los árboles dijeron a la vid:
ven tú a reinar sobre nosotros. Les respondió la vid, voy a renunciar a mi mosto, que alegra a los dioses y a los hombres, para ir a mecerme por encima de los árboles. Entonces los árboles dijeron a la zarza, ven tú a reinar sobre nosotros. La zarza respondió a los árboles, si con sinceridad vienen a ungirme a mí para reinar sobre ustedes, acérquense y cobíjense a mi sombra, y si así no fuera, brote de la zarza fuego que devore los cedros del Líbano. Y ahora, díganme, ¿han obrado con sinceridad y lealtad al elegir rey a Abimelec? ¿Se han portado bien con Jerubbaal y su familia y lo han tratado según sus méritos? Pues mi padre combatió por ustedes, arriesgando su vida, los libró de la mano de Madián. Y ustedes se han lanzado hoy contra la familia de mi padre. Ustedes han matado de una vez a todos sus hijos, 70 hombres, y han puesto por rey sobre los señores de Siquelma a Abimelec, el hijo de su esclava, por ser el hermano de ustedes. Sí, pues, han obrado con sinceridad y lealtad con Jerubbaal y con su familia en el día de hoy, que del mismo modo Abimelec sea alegría para ustedes y ustedes para él. De lo contrario, que salga fuego de Abimelec y devore a los señores de Siquelm y a su consejo, y que salga fuego de los señores de Siquelm y de su consejo y devore a Abimelec. Jotam huyó, se puso a salvo y fue a Beer, donde se estableció lejos de su hermano Abimelec. Abimelec gobernó 3 años en Israel. Pero Yahvé envió un espíritu de discordia entre Abimelec y los señores de Siquelm, y entonces los señores de Siquelm traicionaron a Abimelec. Así debía ser castigado el crimen cometido contra los 70 hijos de Jerubbaal, para que su sangre cayera sobre su hermano Abimelec, que los había asesinado, y también sobre los señores de Siquelm, que lo habían ayudado a asesinar a sus hermanos. Por hacerle daño, los señores de Siquelm prepararon emboscadas en las cimas de los montes y saqueaban a todo el que pasaba cerca del camino. Abimelec fue avisado. Entonces llegó Gaal, hijo de Obed, acompañado de sus hermanos, el cual se ganó la confianza de los señores de Siquelm. Un día salieron estos al campo a vendimiar sus viñas, pisaron las uvas, hicieron fiestas y entraron en el templo de su Dios, donde comieron y bebieron, y maldijeron a Abimelec. Entonces Gaal, hijo de Obed, exclamó, ¿quién es Abimelec y qué es Siquelm para que lo sirvamos? Tanto el hijo de Jerubbaal como su lugarteniente Zebul servían a Jame, padre de Siquelm. ¿Por qué le serviríamos también nosotros? ¿Quién pusiera este pueblo en mis manos? Yo echaría a Abimelec y le diría, refuerza tu ejército y sal a la lucha. Zebul, gobernador de la ciudad, se enteró de la propuesta de Gaal, hijo de Obed, y se enojó. Envió mensajeros donde Abimelec en secreto para decirle, mira que Gaal, hijo de Obed, ha llegado con sus hermanos a Siquelm y está sublevando a la ciudad contra ti. Por tanto, levántate tú y la gente que tienes contigo y tiende una emboscada en el campo. Por la mañana temprano, cuando salga el sol, te levantas y te lanzas contra la ciudad. Y cuando salga Gaal a tu encuentro con su gente, harás con él lo que quieras. Abimelec se levantó de noche con todas las tropas de que disponía y se emboscaron frente a Siquelm, repartidos en 4 grupos. Cuando Gaal, hijo de Obed, salió y se detuvo a la entrada de la ciudad, Abimelec y la tropa que le acompañaba salieron de su emboscada. Gaal vio la tropa y dijo a Zebul, mira la gente que baja de las cumbres de los montes. Pero Zebul le respondió, es la sombra de los montes lo que ves y te parecen hombres. Gaal volvió a decir, miren la gente que baja del lado del ombligo de la tierra y otra partida llega de la encina de los adivinos. Zebul dijo entonces, ¿cómo decías, quién es Abimelec para que le sirvamos? ¿Estos hombres que tú ves, no son los que despreciaste? Ahora demuestra que sabes pelear. Gaal salió al frente de la gente de Siquelm y presentó batalla a Abimelec. Este persiguió a Gaal, que tuvo que huir, y muchos cayeron muertos antes de llegar a la puerta. Abimelec volvió a Aruma, pero Zebul expulsó a Gaal y a sus hermanos y no los dejó habitar en Siquelm. Al día siguiente el pueblo salió al campo. Le avisaron a Abimelec, que tomó su tropa, la repartió en 3 grupos y tendió una emboscada en el campo. Cuando vio que la gente salía de la ciudad, cayó sobre ellos y los derrotó.
Abimelec y el grupo que estaba con él atacó y tomó posición a la entrada de la puerta de la ciudad mientras los otros grupos se lanzaron contra todos los que estaban en el campo. Todo aquel día estuvo Abimelec atacando la ciudad. Al tomarla, mató a todos sus habitantes, arrasó la ciudad y esparció sal sobre ella. Al saberlo, los habitantes de la torre de Siquem se metieron en el subterráneo del templo de El Berit. Se comunicó a Abimelec que todos los habitantes de la torre de Siquem estaban juntos. Entonces Abimelec subió al monte Salmón con toda su tropa y tomando un hacha en sus manos cortó una rama de árbol, la alzó echándosela al hombro y dijo a la tropa que lo acompañaba: «Lo que han visto que yo he hecho, háganlo ustedes también». Y todos sus hombres cortaron cada uno su rama, luego siguieron a Abimelec, pusieron las ramas sobre el subterráneo y lo quemaron encima de ellos. Así murieron todos los habitantes de la torre de Siquem, unos 1000 hombres y mujeres. Marchó Abimelec contra Tebes, la asedió y la tomó. Había en medio de la ciudad una torre fuerte, y en ella se refugiaron todos los hombres y mujeres, todos los habitantes de la ciudad. Cerraron por dentro y subieron a la terraza de la torre. Abimelec llegó hasta la torre para atacarlos y se acercó a la puerta de la torre con la intención de prenderle fuego. Pero una mujer le arrojó una piedra de molino a la cabeza y le partió el cráneo. Él llamó enseguida al muchacho que llevaba sus armas y le dijo: «Desenvaina tu espada y mátame, para que no digan de mí, lo ha matado una mujer». Su escudero lo atravesó y murió. Cuando la gente de Israel vio que Abimelec había muerto, se volvió cada uno a su lugar. Así, devolvió Dios a Abimelec el mal que había hecho a su padre, matando a sus 70 hermanos. También hizo recaer sobre la cabeza de la gente de Siquem toda su maldad. De esta manera se cumplió en ellos la maldición de Jotam, hijo de Jerubbaal. Después de Abimelec, Tolá, hijo de Puá, hijo de Dodo, se presentó para salvar a Israel. Era de la tribu de Isaacar y habitaba en Samir, en los cerros de Efraín. Hizo de jefe en Israel durante 23 años y al morir fue sepultado en Samir. Tras él surgió Jair, de Galaad, que hizo de jefe en Israel por 22 años. Tenía 30 hijos, que montaban 30 burros, y 30 ciudades, que se llaman todavía hoy las aldeas de Jair, en el país de Galaad. Al morir fue sepultado en Camón. Los israelitas volvieron a portarse mal con Yahvé, sirvieron a los Baales y a las Astartés, a los dioses de Aram y de Sidón, a los dioses de Moab, a los de los amonitas y de los filisteos. Abandonaron a Yahvé y ya no lo servían. Entonces estalló el enojo de Yahvé contra Israel y los entregó en manos de los filisteos y de los amonitas. Estos molestaron y oprimieron a los israelitas desde aquel año durante 18 años, a todos los israelitas que vivían al otro lado del Jordán, en el país amorreo de Galaad. Incluso los amonitas pasaron el Jordán para atacar también a Judá, a Benjamín y a la gente de Efraín. Israel pasó por un grave aprieto. En esos años los israelitas clamaron a Yahvé, diciendo: «Hemos pecado contra ti porque hemos abandonado a Yahvé, nuestro Dios, para servir a los Baales». Yahvé dijo a los israelitas: «Cuando los egipcios, los amorreos, los amonitas, los filisteos, los sidonios, Amalec y Madián los oprimían y ustedes clamaron a mí, ¿no los salvé de sus manos? A pesar de esto me han abandonado y han servido a otros dioses. Por eso no los salvaré otra vez. Vayan y griten a los dioses que ustedes han elegido, a ver si los salvan en el tiempo que les va mal». Los israelitas respondieron a Yahvé: «Hemos pecado, haz con nosotros lo que quieras, pero sálvanos hoy». Retiraron a los dioses extranjeros y sirvieron a Yahvé, que ya no pudo soportar el sufrimiento de Israel. Los amonitas se concentraron y vinieron a acampar en Galaad. También los israelitas se reunieron y acamparon en Mizpá. Allí el pueblo y los dirigentes de Galaad se preguntaron: ¿quién se pondrá al frente de todos nosotros para pelear contra los amonitas? A ese lo haremos jefe de todos los habitantes de Galaad. Jefté, el galadita, era un valiente guerrero. Era hijo de una prostituta y Galaad era su padre. Pero, después, la mujer de Galaad le dio hijos y, al crecer estos, echaron a Jefté diciéndole: «Tú no tendrás parte ni herencia en la casa de nuestro padre,
porque eres hijo de otra mujer. Jefté tuvo que huir de sus hermanos y se fue a la región de Tob. Allí se le juntó una banda de aventureros que hacían sus correrías con él. Y llegó el momento en que los amonitas declararon la guerra a Israel. Los dirigentes de Galaad, pues, fueron a buscar a Jefté al país de Tob. Y le dijeron: ven y encabeza a nuestros hombres para pelear con los amonitas. Jefté respondió a los dirigentes de Galaad: ¿no son ustedes los que por odio me echaron de la casa de mi padre? ¿Por qué acuden a mí ahora que están en aprieto? Los dirigentes le contestaron: por esta razón precisamente venimos a buscarte y queremos hacerte nuestro jefe y el de todo Galaad, con tal de que pelees con los amonitas. Jefté respondió a los dirigentes de Galaad: son ustedes quienes me piden volver para combatir a los amonitas. Pues bien, si Yahvé me da la victoria, yo seré el jefe de todos ustedes. Y ellos le dijeron: Yahvé nos escuche. Pobres de nosotros si no hacemos lo que acabas de decir. Volvió, pues, Jefté con los dirigentes de Galaad y el pueblo lo hizo su jefe y su general. Jefté repitió todas sus condiciones en Mizpa, delante de Yahvé. Jefté mandó mensajeros al rey de los amonitas para que le dijeran: ¿qué tenemos que ver tú y yo para que vengas a atacarme en mi propio país? El rey les respondió a los mensajeros: es porque Israel, cuando subía de Egipto, se apoderó de mi país desde el Arnón hasta el Yabok y el Jordán. Así que ahora devuélvemelo por las buenas. Jefté mandó de nuevo mensajeros al rey de los amonitas y le dijo: así habla Jefté: Israel no se ha apoderado ni del país de Moab ni del de los amonitas. Cuando subió de Egipto, Israel caminó por el desierto hasta el mar de las cañas y llegó a Cades. Entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom para decirle: déjame, por favor, pasar por tu país, pero el rey de Edom no los atendió. Los envió también al rey de Moab, quien tampoco los dejó pasar, e Israel se quedó en Cades. Luego, avanzando por el desierto, rodeó el país de Edom y el de Moab y llegó al oriente del país de Moab. Acampó al otro lado del Arnón, pues el Arnón era el límite de Moab. Israel mandó entonces mensajeros a Sihón, rey de los amorreos, que reinaba en Hesbón, y le dijo: déjame, por favor, pasar por tu país hasta llegar a mi destino. Pero Sihón, desconfiando de Israel, no lo dejó pasar, reunió a toda su gente, acampó en Yazá y atacó a Israel. Yahvé, Dios de Israel, puso a Sihón y a todo su pueblo en manos de Israel, que los derrotó y conquistó todo el país de los amorreos que habitaban allí. Así conquistaron todo el territorio de los amorreos, desde el Arnón hasta el Yabok y desde el desierto hasta el Jordán. De modo que es Yahvé, Dios de Israel, quien ha desalojado a los amorreos en favor de su pueblo Israel, ¿y tú nos vas a desalojar? ¿No tienes ya todo lo que tu Dios Camos te ha dado? Igualmente nosotros tenemos todo lo que Yahvé, nuestro Dios, nos ha dado en posesión. ¿Vas a ser tú más que Balac, hijo de Zipe, rey de Moab? ¿Tuvo la fuerza suficiente para atacar a Israel? Ya que Israel está establecido en Hesbón y en las ciudades que dependen de ella, en Yazer y en las suyas, y en todas las ciudades que están a ambos lados del Jordán desde hace 300 años. ¿Por qué no las han recuperado desde entonces? Yo no te he ofendido, eres tú quien se porta mal conmigo, al atacarme. Yahvé, el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Pero el rey de los amonitas no hizo caso del mensaje de Jefté. El espíritu de Yahvé fue sobre Jefté. Recorrió Galaad y Manasés, pasó por Mizpa de Galaad y luego entró al territorio de los amonitas. Jefté hizo el siguiente voto a Yahvé: si me das la victoria, te sacrificaré el primero de los míos que salga de mi casa a mi encuentro cuando vuelva del combate. Este será para Yahvé y te lo sacrificaré por el fuego. Jefté pasó al territorio de los amonitas para pelear contra ellos y Yahvé le dio la victoria. Los persiguió desde la ciudad de Aroer hasta la entrada de Menit y Abel Keramim, tomando 20 pueblos, con esto les asestó un gran golpe. Cuando Jefté volvió a su casa en Mizpa, su hija le salió al encuentro, tan contenta estaba de ver a su padre, que bailaba, acompañándose de su pandereta. Era la única, fuera de ella no había hijas o hijos. Al verla, Jefté rasgó sus ropas y gritó: hija mía, me has destrozado, tú has salido para desgracia mía.
Pues hice a Yahvé un voto insensato y ahora no puedo volverme atrás. Ella le respondió, Padre, aunque hayas hecho un voto insensato, tú debes hacer conmigo según te has comprometido, pues Yahvé te dio la victoria. Luego dijo a su padre, te ruego me des un plazo de 2 meses para vivir con mis compañeras en los cerros. Allí lamentaré mi adolescencia perdida. Jefté le dijo, vete, pues. Y la despidió por 2 meses. Ella se fue a los cerros con sus compañeras para llorar su adolescencia perdida. Al cabo de 2 meses volvió donde su padre y él cumplió el voto que había hecho. La joven no había conocido varón. De aquí viene la costumbre que hay en Israel de que todos los años las hijas de Israel vayan a lamentarse 4 días por la hija de Jefté, el Galaadita. Los hombres de Efraín se juntaron, pasaron el Jordán en dirección al norte y dijeron a Jefté, ¿por qué has ido a atacar a los amonitas y no nos has invitado a marchar contigo? Vamos a quemarte dentro de tu casa. Jefté les respondió, teníamos un gran conflicto mi pueblo y yo con los amonitas, les pedí ayuda a ustedes y no me salvaron de sus manos. Cuando vi que nadie venía a ayudarme, arriesgué la vida, marché contra los amonitas, y Yahvé los entregó en mis manos. ¿Por qué, pues, han subido hoy contra mí para hacerme la guerra? Entonces Jefté reunió a todos los hombres de Galaad y atacó a Efraín. Los de Galaad derrotaron a los de Efraín, que decían, ustedes los galaaditas son fugitivos de Efraín que pasaron de Efraín a Manasés. Galaad se apoderó de los vados del Jordán cortándoles el camino y cuando un fugitivo de Efraín decía, déjenme pasar, los hombres de Galaad le preguntaban, ¿eres efraimita? Y si respondía, no, le añadían, pues di Chibolet. Pero él decía, Sibolet, porque no podía pronunciarlo bien. Entonces le echaban mano y lo degollaban junto a los vados del Jordán. Perecieron en aquella ocasión 42,000 hombres de Efraín. 6 años Jefté mandó en Israel, luego Jefté, el Galaadita, murió y fue sepultado en su ciudad, Mizpá de Galaad. Después de él mandó en Israel Isán de Belén, que tenía 30 hijos y 30 hijas. A estas las casó fuera y de fuera trajo 30 mujeres para sus hijos. Mandó en Israel 7 años. Y murió Isán y fue sepultado en Belén. Después de él fue juez en Israel Elón de Zabulón, mandó en Israel 10 años. Y murió Elón de Zabulón y fue sepultado en Elón, en tierra de Zabulón. Después de él mandó en Israel Abdón, hijo de Hilel, de Piratón. Tenía 40 hijos y 30 nietos, que montaban 70 burros. Mandó en Israel 8 años y murió Abdón, hijo de Hilel, de Piratón, y fue sepultado en Piratón, en los cerros de Efraín, en la montaña de la Malecita. Los israelitas volvieron a portarse mal con Yahvé y él los entregó en manos de los filisteos durante 40 años. En la tribu de Dan había un hombre llamado Manoaj, que vivía en Sorá y cuya esposa no había podido tener hijos. El ángel de Yahvé se presentó a esta mujer y le dijo, tú no has podido tener hijos y no has dado a luz, pero mira que vas a quedar embarazada y darás a luz un hijo. Por eso, desde ahora, ten cuidado de no tomar vino ni bebidas alcohólicas, ni consumir alimentos impuros. Pues el hijo que darás a luz será un nazireo de Yahvé desde el seno de su madre y nunca se le cortará el pelo, por ser consagrado a Yahvé. Él salvará a los israelitas de los filisteos que los oprimen. Fue la mujer y dijo a su marido, me habló un enviado de Dios que tenía la majestad de un ángel. No le pregunté de dónde era ni él me dijo su nombre. Pero me ha dicho, vas a quedar embarazada y darás a luz un hijo. En adelante no bebas ni vino ni bebida fermentada, y no comas nada impuro, porque tu hijo será nazireo de Dios desde el seno de su madre hasta el día de su muerte. Manoaj invocó a Yahvé y dijo, te ruego, Señor, que el hombre de Dios que has enviado venga otra vez donde nosotros y nos enseñe lo que hemos de hacer con el niño que va a nacer. Yahvé escuchó a Manoaj y el ángel de Yahvé vino donde la mujer cuando estaba sentada en el campo, tampoco esta vez Manoaj, su marido, estaba con ella. La mujer corrió enseguida a informar a su marido y le dijo, mira, se me ha aparecido el hombre que vino donde mí el otro día. Manoaj se levantó y, siguiendo a su esposa, llegó donde el hombre y le dijo, ¿eres tú el que has hablado con esta mujer? Él respondió, yo soy. Le dijo Manoaj,
Cuando tu palabra se cumpla, ¿qué norma y qué conducta ha de seguir el niño? El ángel de Yahvé respondió a Manoaj: deberá abstenerse de todo lo que indiqué a esta mujer. No probará nada de lo que procede de la uva, no beberá vino ni bebida fermentada, no comerá nada impuro y observará todo lo que yo le he mandado. Manoaj dijo entonces al ángel de Yahvé: permítenos retenerte y prepararte un cabrito. Porque Manoaj no sabía que era el ángel de Yahvé. Pero él dijo a Manoaj: aunque me obligues a quedarme, no probaré tu comida. Pero si quieres sacrificar alguna víctima por el fuego, ofrécesela a Yahvé. Manoaj dijo entonces al ángel de Yahvé: ¿cuál es tu nombre, para que, cuando se cumpla tu palabra, te podamos honrar? El ángel de Yahvé le respondió: ¿por qué me preguntas el nombre? Es admirable. Entonces Manoaj tomó el cabrito y la oblación y lo ofreció en holocausto, sobre la roca, a Yahvé, el que obra cosas misteriosas. Y sucedió esto a la vista de Manoaj y su esposa: cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Yahvé subió también en la llama. Al verlo, Manoaj y su mujer cayeron rostro en tierra. Al desaparecer el ángel de Yahvé a la vista de Manoaj y de su esposa, éste se dio cuenta de que era el ángel de Yahvé. Y dijo a su esposa: seguro que vamos a morir porque hemos visto a Dios. Ella le respondió: si Yahvé hubiera querido matarnos, no habría aceptado de nuestra mano el holocausto ni la ofrenda, no nos habría mostrado todas estas cosas ni dicho lo que acabamos de oír. La mujer dio a luz un hijo y lo llamó Sansón. El niño creció y Yahvé lo bendijo. Luego el espíritu de Yahvé comenzó a excitarlo en Mahanedán, entre Sorá y Estaol. Sansón bajó a Timna y se fijó en una mujer filistea. Subió a decírselo a su padre y a su madre: he visto en Timna una mujer filistea, tómenla para mí para que sea mi esposa. Su padre y su madre le dijeron: no hay ninguna mujer entre las hijas de tus hermanos y en todo el pueblo, para que vayas a tomar mujer entre esos filisteos incircuncisos. Sansón le respondió a su padre: toma esta para mí, porque es la que me gusta. Ellos no sabían que esto venía de Yahvé, que buscaba un pretexto contra los filisteos, pues por aquel tiempo los filisteos dominaban a Israel. Sansón, pues, bajó a Timná y, al llegar a las viñas de Timná, vio un cachorro de león que se le acercaba rugiendo. El espíritu de Yahvé tomó a Sansón y, sin tener nada en la mano, despedazó al león como lo hubiera hecho con un cabrito. Pero nada de esto le contó ni a su padre ni a su madre. Bajó y habló con la mujer, la cual por fin le gustó. Algún tiempo después, volvió para tomarla y dio un rodeo para ver el cadáver del león. Se encontró con que en el cadáver del león había un enjambre de abejas con miel. Sansón recogió miel en sus manos y se la comió mientras caminaba. Al llegar donde sus padres, les dio miel y comieron de ella, pero no les dijo que la había sacado del cadáver del león. Después, el padre de Sansón bajó donde la mujer y Sansón ofreció un banquete, pues así suelen hacerlo los jóvenes. Cuando se presentó, los filisteos designaron a 30 de ellos para que fuesen sus compañeros de boda. Sansón les dijo: les voy a proponer una adivinanza. Si me dan la solución dentro de los 7 días de la fiesta y aciertan, yo daré 30 túnicas y 30 mudas. Si no pueden darme la solución, ustedes me darán 30 túnicas y 30 mudas. Ellos respondieron: di no más tu adivinanza, te escuchamos. Les dijo: del que come salió la comida, y del fuerte salió la dulzura. Después de 3 días no habían acertado la adivinanza. El día cuarto dijeron a la esposa de Sansón: convence a tu marido para que nos explique la adivinanza. Si no, te quemaremos a ti y a la familia de tu padre, ¿o es que nos han invitado para robarnos? La mujer de Sansón se puso a llorar echándose encima de él y le dijo: no me quieres, ni me amas, has propuesto una adivinanza a los jóvenes de mi pueblo, y a mí no me la has explicado. Él le respondió: no se la he explicado a mis padres y te la explicaré a ti. Ella estuvo llorando detrás de él los 7 días que duró la fiesta. Por fin, el 7º día se la explicó porque lo tenía cansado. Ella lo contó a sus paisanos. El 7º día, antes de que entrara al departamento de los esposos, la gente de la ciudad dijo a Sansón: ¿qué hay más dulce que la miel y qué más fuerte que el león? Él les respondió:
si no hubieran arado con mi novilla, no habrían acertado mi adivinanza. Luego el espíritu de Yahvé lo tomó, bajó a Ascalón y mató allí a 30 hombres. Tomó sus despojos y entregó las mudas a los que habían acertado la adivinanza. Luego, muy enojado, subió a la casa de su padre. En eso dieron la mujer de Sansón a uno de sus compañeros de boda. Algún tiempo después, por los días de la siega del trigo, fue Sansón a visitar a su esposa, llevando un cabrito, y dijo: «Quiero estar con mi mujer en nuestra pieza». El padre de ella no lo dejó entrar y le dijo: «Yo pensé que ya no la querías y se la di a tu compañero. ¿No te gustaría tener por esposa a su hermana menor en lugar de la otra?». Sansón le replicó: «Esta vez no debo nada a los filisteos si les hago daño». Se fue Sansón y cazó 300 zorras, tomó unas antorchas y juntando a los animales cola con cola puso una antorcha entre cada 2 colas. Prendió fuego a las antorchas y luego, soltando las zorras por las mieses de los filisteos, incendió las gavillas y el trigo todavía en pie y las viñas y olivares. Los filisteos preguntaron: «¿Quién ha hecho esto?». Y les respondieron: «Sansón, el yerno del hombre de Timná, porque éste tomó a su esposa y se la dio a su compañero». Entonces subieron y quemaron a aquella mujer y a su familia. Sansón les dijo: «Ya que se portan así, no tendré paz hasta vengarme de ustedes». Los molió a golpes, causando un gran estrago entre ellos. Luego bajó a vivir en una cueva de la roca de Etam. Los filisteos subieron a los cerros de Judá e hicieron una incursión por Lejí. Los hombres de Judá les preguntaron: «¿Por qué han venido a atacarnos?». Respondieron: «Venimos a echar mano a Sansón, y lo trataremos como nos trató a nosotros». 3000 hombres de Judá bajaron a la cueva de la roca de Etam para decir a Sansón: «¿No sabes que los filisteos nos están dominando? ¿Qué les has hecho?». Él les respondió: «Como me trataron a mí, los he tratado a ellos». Le dijeron: «Hemos bajado para amarrarte y entregarte en manos de los filisteos». Sansón les dijo: «Júrenme que ustedes mismos no me matarán». Le respondieron: «No, solo queremos amarrarte y entregarte a ellos, pero nosotros no te mataremos». Lo amarraron, pues, con 2 cuerdas nuevas y lo sacaron de entre las rocas. Cuando llegaban a Lejí, los filisteos corrieron a su encuentro con gritos de triunfo, pero el espíritu de Yahvé vino sobre él. Las cuerdas que lo amarraban fueron como hilos de lino quemados al fuego y las ligaduras se deshicieron en sus brazos. Encontró una quijada de burro todavía fresca, la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Sansón dijo entonces: «Con quijada de burro, rociada de golpes di, con quijada de burro, a 1000 hombres sacudí». Cuando terminó de hablar, tiró la quijada, por eso se llamó aquel lugar Ramat Lejí. Entonces sintió una sed terrible e invocó a Yahvé diciendo: «Tú has logrado esta gran victoria por mano de tu siervo y ahora voy a morir de sed y a caer en manos de los incircuncisos». Entonces Yahvé hendió la cavidad que hay en Lejí y brotó agua de ella. Sansón bebió, recobró su espíritu y se reanimó. Por eso dio el nombre de Enacore a la fuente que existe todavía en Lejí. Sansón hizo de líder en Israel en la época de los filisteos por espacio de 20 años. Sansón se dirigió a Gaza, vio allí una prostituta y entró donde ella vivía. Cuando los hombres de Gaza tuvieron noticias de que Sansón había venido, hicieron rondas y estuvieron acechando a las puertas de la ciudad. Estuvieron aguardando toda la noche, pues se decían: «Esperemos que despunte el día y lo mataremos». Sansón durmió hasta medianoche, y, a medianoche, se levantó, tomó las hojas de la puerta de la ciudad con su marco, las arrancó junto con la barra. Se las cargó a las espaldas y las llevó hasta la cumbre del cerro que está frente a Hebrón. Después de eso, Sansón se enamoró de una mujer del valle de Sorek llamada Dalila. Los jefes de los filisteos le dijeron a esta: «Enamóralo y averigua de dónde saca tanta fuerza y cómo podríamos vencerlo y amarrarlo. Te daremos cada uno de nosotros 1100 monedas de plata». Entonces Dalila preguntó a Sansón: «Dime, por favor, ¿de dónde sacas esa fuerza tan grande y cómo podrían amarrarte para dominarte?». Sansón le contestó: «Si me ataran con 7 cuerdas de arco, nuevas y todavía húmedas, perdería mi fuerza y sería como cualquier hombre».
Los jefes de los filisteos mandaron a Dalila las 7 cuerdas nuevas y sin secar, y con ellas Dalila ató a Sansón. Ella tenía gente escondida en su habitación y le gritó: «Sansón, aquí vienen los filisteos». Pero Sansón rompió las amarras como se rompe el hilo quemado, y no supieron de dónde le venía tanta fuerza. Entonces Dalila dijo a Sansón: «Te burlaste de mí y me contaste mentiras. Dime, ¿cómo te podrían sujetar?». Sansón le contestó: «Si me ataran esta vez con 7 cordeles nuevos trenzados, que nunca se hayan usado, perdería mi fuerza y sería como cualquier hombre». Dalila, pues, lo ató con 7 cordeles trenzados, pero, cuando gritó: «Aquí vienen los filisteos», él nuevamente se soltó. Así que Dalila le dijo: «¿Hasta cuándo te burlarás de mí y me contarás mentiras? Dime cómo te podrían sujetar». Él le respondió: «Si me tejieras las 7 trenzas en la urdimbre de un telar, apretándolas con un peine, yo perdería mi fuerza». Ella lo adormeció, tejió las 7 trenzas de su cabellera en la urdimbre y las apretó con el peine. Luego gritó: «Aquí vienen los filisteos». Sansón despertó y arrancó la urdimbre con sus trenzas. Y así Dalila no conoció el secreto de su fuerza. A la tercera vez Dalila le dijo: «Tú dices que me amas, pero tu corazón no está conmigo. Pues por 3 veces te burlaste de mí y no me confiesas de dónde te viene tanta fuerza». Y como Dalila insistía y lo molestaba todos los días con sus preguntas, llegó un momento en que Sansón se sintió morir de hastío. Entonces le dijo la verdad: «Nunca me han cortado el pelo porque soy nazireo, consagrado a Dios, desde el seno de mi madre. Si me cortaran el pelo perdería mi fuerza y sería como cualquier hombre». Dalila comprendió que esta vez había dicho la verdad y llamó a los jefes de los filisteos diciendo: «Vengan, porque Sansón me ha descubierto su secreto». Vinieron y le entregaron el dinero prometido. Dalila adormeció a Sansón sobre sus rodillas y llamó a un hombre que le cortara las 7 trenzas de su cabellera. Inmediatamente empezó a debilitarse y se le fue su fuerza. Cuando Dalila le gritó: «Sansón, los filisteos», él despertó y pensó que se salvaría, como en las otras ocasiones. Pero no sabía que Yahvé no estaba con él. Los filisteos lo apresaron, le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza. Lo ataron con 2 cadenas de bronce y lo hicieron dar vueltas al molino de la cárcel. La cabellera de Sansón comenzó a crecer en cuanto se la raparon. Los jefes de los filisteos se reunieron para ofrecer un gran sacrificio a su dios Dagón y para hacer una gran fiesta, pues decían: «Nuestro Dios ha puesto en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo». Como todos se sentían alegres, dijeron: «Traigan a Sansón para que nos divierta». Lo trajeron de la cárcel y lo colocaron entre las columnas, y él los estuvo divirtiendo. Al verlo, la gente alababa a su Dios, diciendo: «Nuestro Dios ha puesto en nuestras manos a nuestro enemigo, que arruinaba nuestro país y mató a tantos de los nuestros». Sansón dijo entonces al muchacho que lo llevaba de la mano: «Guíame para que pueda tocar las columnas en las que descansa la casa y así consiga apoyarme en ellas». La casa estaba llena de hombres y de mujeres. También estaban allí todos los jefes de los filisteos, y en la terraza unos 3000 hombres y mujeres contemplaban los juegos de Sansón. Sansón invocó a Yahvé y exclamó: «Señor, Yahvé, dígnate acordarte de mí, devuélveme la fuerza nada más que por esta vez para que de un golpe me vengue de los filisteos por mis 2 ojos». Sansón palpó las 2 columnas centrales sobre las que descansaba la casa, se apoyó en ellas con su brazo derecho y con el izquierdo y gritó: «Muera yo con los filisteos». Apretó con todas sus fuerzas y la casa se derrumbó sobre los jefes y sobre la gente allí reunida. Los que arrastró en su propia muerte fueron más que los que había matado en su vida. Sus hermanos y toda la familia de su padre bajaron y se lo llevaron. Lo sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoaj. Había juzgado a Israel durante 20 años. Había en los cerros de Efraín un hombre llamado Miqueas. Dijo a su madre: «Los 1100 siclos de plata que te quitaron y por los que lanzaste una maldición, esa plata la tomé yo, y ahora te la devuelvo». Su madre respondió: «Que mi hijo sea bendito de Yahvé». Y él le devolvió los 1100 siclos de plata. Pero su madre le dijo: «Yo quería consagrar este dinero a Yahvé y dárselo de mi propia mano, para que,
con este dinero, mi hijo se hiciera una estatua con una cubierta de metal. Así que te doy esta plata. Él, sin embargo, devolvió la plata a su madre, la cual separó 200 siclos para el fundidor. Este le hizo una estatua de madera cubierta de metal y estuvo en casa de Miqueas. Así que Miqueas tuvo una casa de Dios, también se hizo un mueble para sacar la suerte y unos idolitos, y consagró a uno de sus hijos como sacerdote suyo. Pues, en aquel tiempo, no había rey en Israel y cada uno hacía lo que mejor le parecía. Había en Belén de Judá un joven levita, descendiente de Moisés, que vivía allí como forastero. Un día dejó Belén y salió al camino para ver dónde podría establecerse como forastero. Llegó a los cerros de Efraín, a la casa de Miqueas. Este le preguntó, ¿de dónde vienes? Y contestó, soy levita y vengo caminando de Belén, ando en busca de algún lugar en el cual me pueda quedar como forastero. Miqueas le dijo, quédate en mi casa y serás para mí un padre y un sacerdote, yo te daré 10 monedas de plata al año, el vestido y la comida. Y entró el levita. El levita aceptó quedarse en casa de aquel hombre y fue para él como uno de sus hijos. Miqueas consagró al levita, este joven fue su sacerdote y se quedó en casa de Miqueas. Y dijo Miqueas, ahora sé que Yahvé me favorecerá porque tengo a este levita como sacerdote. Por aquel tiempo no había rey en Israel y la tribu de Dan buscaba un territorio donde habitar, pues hasta aquel día no le había tocado heredad entre las tribus de Israel. Los danitas enviaron a 5 hombres de los suyos, hombres valientes de Zorá y Estaol, para recorrer aquella tierra y explorarla. Les dijeron, vayan a explorar el país. Llegaron a los cerros de Efraín cerca de la casa de Miqueas y pasaron allí la noche. Como estaban cerca de la casa reconocieron la voz del joven levita y se fueron allá. Le dijeron, ¿quién te ha traído por acá? ¿Qué haces en este lugar? ¿Por qué te quedas aquí? Él respondió, esto y esto me ha hecho Miqueas. Me ha tomado a sueldo y soy su sacerdote. Le dijeron, consulta, pues, a Dios para que sepamos si el viaje que estamos haciendo tendrá éxito. El sacerdote les respondió, vayan en paz, el viaje que hacen está bajo la mirada de Yahvé. Los 5 hombres partieron y llegaron a Lais. Vieron que los habitantes de ese lugar vivían seguros según las costumbres de los sidonios, tranquilos y confiados, que no había allí quien dañara, que estaban lejos de los sidonios y no tenían relaciones con nadie. Cuando volvieron donde sus hermanos, estos les preguntaron, ¿qué noticias traen? Ellos respondieron, arriba, vayamos contra ellos porque el país que hemos visto es excelente. ¿Pero por qué no dicen nada? No duden en partir para Lais, a conquistar aquella tierra. Cuando lleguen, encontrarán un pueblo tranquilo. El país es espacioso, Dios lo ha puesto en nuestras manos, es un lugar en el que no falta nada de lo que puede haber sobre la tierra. Partieron, pues, de allí, de la tribu de los danitas, de Zorá y Estaol, 600 hombres danitas armados. Subieron y acamparon en Cariatiarim, en Judá. Por eso todavía hoy se llama aquel lugar el campamento de Dan. Está detrás de Cariatiarim. De allí pasaron a los cerros de Efraín y llegaron a la casa de Miqueas. Entonces los 5 hombres que habían ido a explorar la tierra tomaron la palabra y dijeron a sus hermanos, ¿no saben lo que hay en una de estas casas, un mueble para sacar la suerte? Unos idolitos y una estatua de madera cubierta de metal. Consideren, pues, lo que tienen que hacer. Llegando allá, entraron en la casa del joven levita, la casa de Miqueas, y le dieron el saludo de paz. Mientras los 600 hombres danitas con sus armas estaban en el umbral de la puerta. Los 5 hombres que habían ido a explorar la tierra subieron, entraron y tomaron la estatua, el mueble para sacar la suerte y los idolitos, mientras el sacerdote estaba en la puerta con los 600 hombres armados. El sacerdote les dijo, ¿qué están haciendo? Cállate, le contestaron. Pon la mano en tu boca y ven con nosotros. Serás para nosotros padre y sacerdote. ¿Prefieres ser sacerdote en la casa de un particular o ser sacerdote de una tribu de Israel? Se alegró con ello el sacerdote, tomó el mueble para sacar la suerte, los idolitos y la estatua y se fue en medio de la tropa. Prosiguieron su camino,
colocando en la cabeza a las mujeres, los niños, los rebaños y los objetos preciosos. Estaban ya lejos de la casa de Miqueas cuando la gente de las casas vecinas se puso a gritar y salió en su persecución. Pero los danitas se volvieron y dijeron a Miqueas: ¿Qué te pasa para gritar así? Respondió: Me han quitado a mis dioses, que yo me había hecho, y a mi sacerdote. Ustedes se van, ¿y a mí qué me queda? Y encima me preguntan: ¿qué te pasa? Los danitas le contestaron: Calla de una vez, no sea que algunos se pongan de mal genio y te quiten la vida a ti y a los tuyos. Los danitas siguieron su camino, y Miqueas, viendo que eran más fuertes, se volvió a su casa. Ellos tomaron el dios que Miqueas se había fabricado y el sacerdote que tenía a su servicio, y marcharon contra Lais, pueblo tranquilo y confiado. Pasaron a cuchillo la población e incendiaron la ciudad. Nadie vino a ayudarlos porque estaban lejos de Sidón y no tenían relaciones con nadie. La ciudad estaba situada en el valle que se extiende hacia Bet Rehob. Reconstruyeron la ciudad, se establecieron en ella. Y le pusieron el nombre de Dan, en memoria de su antepasado Dan, hijo de Israel, aunque antiguamente la ciudad se llamaba Lais. Los danitas reservaron un lugar para la estatua, y Jonatán, descendiente de Gersón, hijo de Moisés, y sus hijos después de él, fueron sacerdotes de la tribu de Dan hasta que la población fue desterrada del país. Colocaron la imagen que había hecho Miqueas, y allí permaneció mientras estuvo en Silo la casa de Dios. En aquel tiempo aún no había rey en Israel. Un levita que residía como forastero en los confines de los cerros de Efraín tomó por concubina a una mujer de Belén de Judá. Esta mujer lo engañó y luego volvió a la casa de su padre, en Belén de Judá, donde permaneció unos 4 meses. Su marido se puso en camino y fue a visitarla para hablarle al corazón y hacerla volver a su casa. Llevaba consigo un muchacho y 2 burros. Ella lo hizo entrar en la casa de su padre, el cual se alegró de verlo. Su suegro, el padre de la muchacha, lo retuvo, así que se quedó con él 3 días, comieron, bebieron y pasaron allí la noche. Al 4.º día se levantaron de madrugada y el levita se dispuso a partir. El padre de la joven le dijo a su yerno: come primero un poco de pan para cobrar ánimo, y luego te marcharás. Se sentaron y se pusieron a comer los 2 y luego bebieron. Después el suegro le dijo: dígnate pasar aquí la noche y recréate. Se levantó el levita para partir, pero el suegro le porfió y se quedó aquella noche. Al 5.º día madrugó para irse, pero el padre de la joven le dijo: ten un poco de paciencia y quédate hasta que llegue la tarde. Y comieron juntos. Se levantaron para marcharse, el marido con su concubina y su siervo, pero su suegro le dijo: mira que ya está anocheciendo. Pasa aquí la noche y recréate. Mañana de madrugada te irás y volverás a tu casa. Pero el levita no quiso pasar allí la noche, se levantó, partió y llegó frente a Jebús, o sea, Jerusalén. Llevaba consigo los 2 burros cargados, su concubina y su criado. Cuando llegaban cerca de Jebús, que es ahora Jerusalén, ya era muy tarde. Así que el muchacho dijo a su patrón: no caminemos más y entremos en la ciudad de los jebuseos para pasar allí la noche. Su amo le respondió: no vamos a entrar a una ciudad de extranjeros, que no son israelitas, pasaremos de largo hasta Gibea. Y añadió a su muchacho: vamos a acercarnos a uno de esos poblados. Pasaremos la noche en Gibea o Ramá. Pasaron, pues, de largo y continuaron su marcha. A la puesta del sol llegaron frente a Gibea de Benjamín. Se desviaron, pues, hacia allí y fueron a pasar la noche. El levita entró y se sentó en la plaza de la ciudad, pero no hubo nadie que le ofreciera casa donde pasar la noche. En esto llegó un anciano que volvía de sus trabajos del campo. Era un hombre de los cerros de Efraín, que residía como forastero en Gibea, pues la gente del lugar era de la tribu de Benjamín. Mirando por ese lado, el anciano se fijó en el forastero que estaba en la plaza de la ciudad y le dijo: ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y él respondió: estamos de paso, venimos de Belén de Judá y vamos hasta los confines de los cerros de Efraín, de donde soy. Fui a Belén de Judá y ahora vuelvo a mi casa, pero aquí nadie me ha ofrecido la suya. Y eso que tenemos paja y forraje para nuestros burros y pan y vino para mí,
para mi mujer y para el joven que nos acompaña. No nos falta nada. El anciano le dijo, la paz sea contigo, yo proveeré a todas tus necesidades, pero no pases la noche en la plaza. Los llevó a su casa y dio forraje a los burros. Y ellos se lavaron los pies, comieron y bebieron. Mientras se recreaban, los hombres de la ciudad, gente malvada, cercaron la casa y golpeando la puerta dijeron al anciano, dueño de la casa, haz salir al hombre que ha entrado en tu casa para que nos divirtamos con él. El dueño de la casa salió donde ellos y les dijo, no, hermanos míos, no se porten mal con él. Ya que este hombre ha entrado en mi casa, no cometan infamia contra él. Aquí está mi hija, que es virgen, y también la concubina de mi compañero. Si quieren, se las entregaré. Abusen con ellas y hagan con ellas lo que les parezca, pero no cometan contra este hombre semejante infamia. Pero aquellos hombres no quisieron escucharlo. Entonces el hombre tomó a su concubina y se la sacó fuera. Ellos la violaron, la maltrataron toda la noche y hasta la mañana y la dejaron al amanecer. Llegó la mujer de madrugada y cayó a la entrada de la casa del hombre donde estaba su marido, allí quedó hasta que fue de día. Por la mañana se levantó su marido, abrió las puertas de la casa y salió para continuar su camino. Entonces vio a la mujer, su concubina, tendida a la entrada de la casa, con las manos en el umbral. Y le dijo, levántate y vámonos. Pero no hubo respuesta. El hombre, pues, la cargó sobre su burro y siguió su camino para volver a su pueblo. Llegado a su casa, tomó un cuchillo y tomando a su concubina la partió, miembro por miembro, en 12 trozos y los mandó por todo el territorio de Israel. Dio esta orden a sus mensajeros, esto dirán a todos los israelitas, ¿se ha visto alguna vez cosa semejante desde que los israelitas subieron del país de Egipto hasta hoy? Piensen en ello, consulten y tomen una decisión. Todos los que lo veían, decían, nunca ha ocurrido ni se ha visto cosa igual desde que los israelitas subieron del país de Egipto hasta hoy. Salieron, pues, todos los hijos de Israel y se reunió toda la comunidad como un solo hombre, desde Dan hasta Berseba, e incluso el país de Galaad, delante de Yahvé en Mizpa. Los principales de todo el pueblo y todas las tribus de Israel acudieron a la asamblea del pueblo de Dios, 400,000 hombres de a pie armados con espada. También los hombres de la tribu de Benjamín supieron que los israelitas habían subido a Mizpa. Los hijos de Israel dijeron, díganos cómo ha sido el crimen. El levita, marido de la mujer asesinada, tomó la palabra y dijo, había llegado con mi concubina a Gibea de Benjamín para pasar la noche. Los vecinos de Gibea se presentaron con la intención de maltratarnos y rodearon por la noche la casa, estaban decididos a matarme a mí y abusaron tanto de mi concubina, que murió. La tomé entonces, la descuarticé y envié los trozos por todo el territorio de Israel, porque habían cometido una infamia en Israel. Aquí están todos los hijos de Israel, convérsenlo y tomen aquí mismo una resolución. Todo el pueblo se levantó como un solo hombre y dijo, ninguno de nosotros marchará a su tienda, nadie volverá a su casa. Esto es lo que hemos de hacer con la gente de Gibea. Echaremos suertes. Y tomaremos de todas las tribus de Israel 10 hombres por cada 100, 100 por cada 1000 y 1000 por cada 10,000, ellos recogerán víveres para la tropa. Para los que irán a castigar a Gibea de Benjamín por la infamia que sus habitantes han cometido en Israel. Así se juntó contra la ciudad toda la gente de Israel como un solo hombre. Las tribus de Israel enviaron mensajeros por toda la tribu de Benjamín para decirles, ¿qué crimen es este que se ha cometido entre ustedes? Entréguenos, pues, a esa gente, esos malvados de Gibea, para que los matemos y desaparezca el mal de Israel. Pero los benjaminitas no quisieron hacer caso a sus hermanos israelitas. Entretanto los de Benjamín, dejando sus ciudades, se reunieron en Gibea para salir a combatir contra los israelitas. Aquel día los benjaminitas llegados de diversas ciudades hicieron el censo, que dio en total 26,000 hombres armados de espada, sin contar los habitantes de Gibea. En toda esta tropa había 700 hombres valientes, todos zurdos, capaces de lanzar una piedra con la honda contra un cabello, sin errar el tiro. La gente de Israel hizo también el censo.
Sin contar a Benjamín, eran 400.000 hombres capaces de manejar la espada, todos hombres de guerra. Partieron, pues, y subieron a Betel, donde consultaron a Dios. Los israelitas preguntaron: ¿quién de nosotros subirá primero a combatir a los hijos de Benjamín? Y Yahvé respondió: Judá subirá primero. Los israelitas se levantaron temprano y acamparon frente a Gibea. Avanzaron para combatir contra Benjamín y se pusieron en orden de batalla frente a Gibea. Pero los de Benjamín salieron de Gibea y mataron a 22.000 israelitas. Los hijos de Israel subieron a llorar ante Yahvé hasta la tarde y luego consultaron a Yahvé, diciendo: ¿he de entablar combate otra vez con los hijos de mi hermano Benjamín? Yahvé respondió: suban contra él. Entonces el pueblo, la tropa de Israel, recobró su valor y volvió a ponerse en orden de batalla en el mismo lugar que el primer día. El segundo día, los hijos de Israel atacaron a los benjaminitas. Pero también aquel día Benjamín salió a su encuentro y volvió a matar 18.000 israelitas, todos entendidos en manejar la espada. Entonces todos los israelitas y todo el pueblo subieron a Betel. Allí lloraron, sentados delante de Yahvé, ayunaron todo el día hasta la tarde y ofrecieron holocaustos y sacrificios de comunión delante de Yahvé. Pues el arca de la alianza de Dios se encontraba allí. Y Finhás, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, estaba entonces a su servicio. Preguntaron: ¿he de salir otra vez a combatir a los hijos de mi hermano Benjamín o no? Yahvé respondió: suban mañana, los entregaré en sus manos. Israel puso gente emboscada alrededor de Gibea. Al tercer día, los hijos de Israel marcharon contra Gibea y se pusieron en orden de batalla como las otras veces. Entonces salieron los hijos de Benjamín a su encuentro, pero los de Israel les cortaron el paso para volver a la ciudad. Comenzaron como las otras veces a matar gente de Israel por los caminos que suben, uno a Betel y otro a Gibea, mataron como a 30 hombres. Los benjaminitas pensaron: los hemos derrotado como la primera vez. Pero los israelitas se habían dicho: vamos a huir para traerlos lejos de la ciudad y cortarles los caminos. Entonces todos los hombres de Israel se levantaron de su campamento y tomaron posiciones en Baal Tamar, mientras que los de ellos que se habían emboscado salieron desde sus puestos al oeste de Gibea. Así llegaron frente a Gibea 10.000 hombres elegidos de todo Israel. El combate se endureció sin que los benjaminitas se dieran cuenta de la calamidad que se les venía encima. Yahvé derrotó a Benjamín ante Israel, y aquel día los israelitas mataron de los de Benjamín a 25.100 hombres, todos ellos de los que manejan la espada. Los benjaminitas se vieron derrotados, pero los hombres de Israel habían cedido terreno a Benjamín porque contaban con la emboscada que pusieron contra Gibea. Los emboscados se lanzaron, desplegándose rápidamente, acometieron a Gibea y pasaron a cuchillo a toda la ciudad. La gente de Israel se había puesto de acuerdo con los emboscados en que éstos harían salir de la ciudad muchas señales de humo. A esta señal entrarían a pelear los israelitas. Así, pues, los que huían de Israel se dieron vuelta cuando los de Benjamín les habían matado como 30 hombres, y se decían: están ya derrotados como en la primera batalla. Entonces, la señal de humo comenzó a subir de la ciudad y Benjamín, mirando atrás, vio que las llamas de toda la ciudad subían al cielo. Entonces los israelitas hicieron frente y los benjaminitas temblaron ante la calamidad que se les venía encima. Volvieron la espalda ante la gente de Israel y huyeron camino del desierto, pero la batalla se les echó encima y los que venían de la ciudad los exterminaban. Así envolvieron a Benjamín, lo persiguieron sin descanso y lo aplastaron hasta llegar frente a Gibea por el oriente. Cayeron de Benjamín 18.000 hombres, todos ellos valientes. Los sobrevivientes volvieron la espalda y huyeron hacia el desierto, hacia la peña de Rión. Pero hubo como 5.000 que fueron ejecutados en los caminos. Luego persiguieron a Benjamín hasta Gideón y mataron 2.000 hombres. En total aquel día murieron 25.000 hombres de Benjamín que manejaban la espada, todos ellos valientes. De los que huyeron al desierto hacia la peña de Rión, 600 hombres escaparon. Allí se quedaron 4 meses. Las tropas de Israel se volvieron contra los pueblos de Benjamín y los pasaron a cuchillo, tanto las poblaciones como el ganado y todo lo que había.
Incendiaron también todas las ciudades que encontraron. Los hombres de Israel habían jurado en Mizpa: ninguno de nosotros dará su hija en matrimonio a alguno de Benjamín. El pueblo fue a Betel y allí se sentaron frente a Yahvé hasta la tarde, clamando y llorando con grandes gemidos. Decían: Yahvé, Dios de Israel, ¿por qué ha de suceder esta desgracia a Israel, que desaparezca hoy una de sus tribus? Al día siguiente el pueblo se levantó de madrugada, construyó allí un altar y ofreció holocaustos y sacrificios de comunión. Dijeron los israelitas: ¿quién de entre todas las tribus de Israel no acudió a la asamblea ante Yahvé? Porque se había jurado solemnemente que el que no subiera a Mizpa ante Yahvé tenía que morir. Los hijos de Israel se compadecieron de su hermano Benjamín y decían: hoy ha sido quitada una tribu de Israel. ¿Qué haremos para proporcionar mujeres a los que quedan? Pues nosotros hemos jurado por Yahvé no darles nuestras hijas en matrimonio. Entonces se dijeron: ¿cuál es la tribu de Israel que no subió ante Yahvé en Mizpa? Y vieron que nadie de Jabes de Galaad había venido al campamento para la asamblea. Habían hecho el censo y se dieron cuenta de que no había nadie de Jabes de Galaad. Entonces la comunidad mandó allá 12,000 hombres de los valientes con esta orden: vayan y pasen a cuchillo a los habitantes de Jabes de Galaad, incluidos las mujeres y niños. Esto es lo que harán: maten a todo varón y a toda mujer que haya tenido relaciones con un hombre, pero dejen con vida a las niñas. Así lo hicieron. Entre los habitantes de Jabes de Galaad encontraron 400 muchachas vírgenes que no habían tenido relaciones y las llevaron al campamento a Silo, que está en el país de Canaán. Entonces la comunidad envió mensajeros a los benjaminitas que estaban en la peña de Rión para hacer las paces. Y volvió la gente de Benjamín. Les dieron las mujeres de Jabes de Galaad que habían quedado con vida, pero no hubo suficientes para todos. El pueblo se compadeció de Benjamín, pues Yahvé había dejado un vacío entre las tribus de Israel. Decían los ancianos de la comunidad: ¿qué podemos hacer para proporcionar mujeres a los que quedan, ya que las de Benjamín fueron exterminadas? Y añadían: ¿cómo asegurar la supervivencia de Benjamín, para que no desaparezca una tribu de Israel? Nosotros no podemos darles nuestras hijas, ya que hemos pronunciado este juramento: maldito sea el que dé mujer a Benjamín. Pero se dijeron: es ahora la fiesta de Yahvé, que se celebra todos los años en Silo, al norte de Betel, al oriente de la calzada que sube de Betel a Siquem, y al sur de Leboná. Aconsejaron, pues, a los benjaminitas: vayan y preparen una emboscada entre las viñas. Estén alerta y cuando las muchachas de Silo vayan a danzar en coros, salgan de las viñas y que cada uno se rapte a una mujer y váyase a la tierra de Benjamín. Si sus padres o hermanos vienen a querellarse contra ustedes, les diremos: sean comprensivos con ellos, miren que la guerra no nos dejó la oportunidad de dar una mujer a cada uno de ellos. No son ustedes los que se las dieron, de otra manera habrían quebrantado su voto. Así lo hicieron los benjaminitas y raptaron a las mujeres que necesitaban, luego se fueron, volvieron a su heredad, reedificaron las ciudades y se establecieron en ellas. Los israelitas se marcharon entonces de allí cada uno a su tribu y a su familia y partieron cada uno a su heredad. Por aquel entonces no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía bien.